Hola queridos amigos, soy Nacho Ábalos y este es el cuarto encuentro que tenemos en esta sucesión de videos que llamamos El Creador de Historias. Bueno, en esta ocasión vamos a compartir una historia la cual se llama Con la maldad bajo la piel. Bueno, después de terminar el relato les explico algunas cosas sobre el nombre de esta historia. Bueno, esta historia se suscita en el interior del Chaco, a principios del siglo XX. Bueno, en esa época nuestra provincia, la provincia del Chaco, era muy conocida por su producción de algodón. Y realmente era una cosa muy linda ver la migración de toda la gente del interior del país que venía al Chaco a cosechar. Las localidades del interior crecían enormemente en esa época porque la cantidad de gente que venía era enorme. Ya los productores en sus mismos campos hacían casitas, en ese entonces ranchos, para que esta gente, los cosecheros, pudieran quedarse para cosechar en su campo, ¿no? Bueno, un par de esos cosecheros, una parejita, había, como es, criado un chico, un huérfano, que por ahí es muy común, digamos, que con esta gente que va de un lugar al otro, y en ese entonces, que le hayan dejado a cargo el chico porque tenían que trabajar o ir a otra localidad, entonces le dejaron, y por ahí directamente no volvían más, y el chico se criaba con gente extraña, digamos. Bueno, esto le pasó a este chico, su nombre es Sixto, pero todos lo conocían como el Caraí. Bueno, Caraí en guaraní significa señor o el señor. Le pusieron Caraí, a lo mejor por otros motivos, o porque era muy serio el chico. Un poco se reía, entonces. Bueno, y así es la vida del Caraí. Cuando yo tuvo sus 15 años, ya se largó solo, iba de un campo al otro cosechando, ya, porque el hecho de que le daban casa a los cosecheros, bueno, él se largó solo, digamos, y abandonó sus padres de crianza, los cuales en ese entonces habían echado raíz en una localidad por la enfermedad de uno de los dos, que era el padre que estaba muy enfermo. Entonces se, se quedaron en una localidad, ahí en una colonia cerquita de donde cosechaban, y hicieron su ranchito y se quedaron ahí casualmente por la enfermedad del padre del Caraí, que después fallece y queda sola la mamá en esa casita. Bueno, ahí adolescente el Caraí se va, sigue cosechando, y de vez en cuando iba y visitaba a su mamá, a la que le crió, no a su mamá biológica, a la cual quería muchísimo, porque fue la que realmente se ocupó de él cuando la verdadera madre lo dejó. Bueno, la historia del Caraí siguió así en su adolescencia. Le gustaban mucho los animales, especialmente los caballos. Entonces se hizo domador. Él era un domador, era de oficio domador. Bueno, ya en su adultez, teniendo 20 años, lo llamaban de todas las estancias para que en ese entonces el caballo tenía que ser domado para utilizarlo en los quehaceres del campo. No podían tener un caballo arisco. Entonces tenía su trabajo él. Y así, realmente se estaba dedicando, digamos, había hecho su ranchito en el mismo campo de uno de los a los cuales domaba los caballos, que le permitió hacer su ranchito. Él no tenía tierra suya, y esto realmente era un grave problema antes. La gente de campo pasaba una vida muy dura, más si no tenía campo, no tenía donde sembrar ni cosechar. Tenía lamentablemente que ser empleado o peón, que siempre y hasta hoy día es muy mal pago. Entonces, pero le habían dado un lugar al Caraí para hacer su rancho, hizo su ranchito, y bueno, y continuaba con su trabajo. Iba a las estancias a domar los caballos, y así juntó su platita e iba trabajando, digamos. Los patrones lo querían mucho, los dueños de la estancia, a raíz de eso que le dieron el lugar para que haga su casa.
Bueno, un día en uno de los bailes que se hacían en la zona, porque le explico, antes no tenían, como hoy día que se conocen por los medios de comunicación, por las redes sociales, nada, no había casi encuentro de la gente, digamos, no, como vivían en las colonias, lugares muy remotos, muy pocas veces se juntaba un grupo de gente a conversar, a hacer amistades, más se conocían con sus patrones y los empleados de la misma estancia, pero sí no tenían casi contacto con otra gente por el hecho de lo remoto que vivían. Vivían en el medio del monte, en el campo, haciendo sus labores, entonces no tenían casi contacto humano, digamos, más de lo que le daba su propio trabajo. Pero en uno de los bailes que solían hacer en una localidad muy cercana a donde estaba la estancia, eh, bueno, se fue, él quiso ir al baile, quería ver cómo era todo eso, era un hombre ya grande, pero con poca salida, digamos. Y bueno, ahí en ese baile, donde se juntaban también los cosecheros y todo eso a bailar, eh, conoce a una mujer de la cual se enamora, hija de un par de cosecheros también, que estaban casualmente parando muy cerca de donde él estaba viviendo. Entonces ahí él la conoce esa misma noche y, y se enamoró, el caray se enamoró. Bueno, la cuestión que hablaron, él le comentó un poco lo que quería hacer a la chica y la chica accedió. Eh, ya una chica de más de 20 años, como él, le gustó la idea, entonces accedió. Hablaron con los padres y así era la forma, digamos, vuelvo a reiterar, en la cual la gente por ahí se llegaba a conocer porque no había otra forma de conocer, digamos, hoy acá salía a la calle, conversar con cualquiera, no. En esos tiempos esa era la única, digamos, la única forma de conocer a alguien más, porque, digamos, en esos acontecimientos sí se juntaban todos, venía gente cosechero de tal estancia, de otra estancia y así, entonces de esa manera podían compartir, pero si no, no. La cuestión que el Caray entonces le lleva a esta chica, eh, llamada Marta, bueno, la lleva a su rancho y ahí empiezan la vida. ¿No? Empieza a hacer una vida juntos con esta mujer. Bueno, le comentó a sus patrones, los patrones no tuvieron ni un problema, al contrario, se sintieron felices de que él pueda formar una familia. Y bueno, ahí empezaron su vida. Él estaba muy enamorado de Marta. Bueno, lo otro era que él, por su trabajo, que era domador, tenía que ir muchas veces a pasar días afuera y como es, entonces Marta quedaba sola en la casa, en su ranchito. Y así pasaron 2 años. ¿M? Hasta que un día, cuando tuvo que ir a un lugar lejano de ahí, que tuvo que pasar una semana, cuando volvió, su mujer había desaparecido. Y bueno, él pensó, digamos, que le había pasado algo. En ese, les vuelvo a reiterar, vivían en lugares metidos en el monte, en el campo, pero en pleno monte. La parte que no estaba sembrada era monte. Y estaban expuestos a muchas cosas, a los animales mismos, que todavía en nuestro monte existen el jaguareté, el puma, animales que son realmente peligrosos. Entonces él se preocupó, no encontró a su mujer, pero lo que le llamaba la atención es que tampoco encontró sus ropas ni sus cosas, no había nada. Entonces lo primero que hace va y le pregunta a su patrón si no la había visto a Marta. Entonces el patrón le hace pasar y- y le dice, mira caray, te tengo que contar algo, eh, así que, y no es bueno, prepárate. Bueno, un hombre de campo preparado a todo, no. Eh, son pocas las cosas a las cuales le tiene miedo. Y le dijo, bueno, suelte nomás patrón. Y ese patrón le dijo, mira, tu mujer, nosotros nos enteramos ahora, porque había desaparecido y nosotros fuimos a visitarte y encontramos la casa vacía. Ahora nos enteramos de que se fue con un cosechero. Están viviendo acá
a varias leguas de acá y están viviendo juntos. Te abandonó. Bueno, para este hombre que estaba acostumbrado muchas veces a enfrentarse a los animales del monte y todo eso, esto que le pasó le partió el corazón, lo derrumbó completamente. Y bueno, de ahí volvió a su rancho, se fue, se quedó unos días ahí. Creo él pensó que nunca en su vida iba a llorar, sin embargo se pasó los días llorando, pensando en qué es lo que había pasado. Y hasta ese entonces no podía entender qué es lo que pasó. Pero de un momento al otro sintió muchísima bronca, mucha bronca y odio hacia Marta. Y entonces ahí nomás le empezaron a pasar pensamientos feos, horribles. Lo primero que pensó fue ir a buscarla y matarla, a ella y a su amante. Y se frenó y se quedó en la casa. Pero ya sacó del baúl su facón. Tenía un facón que le había regalado el patrón. El facón es como un cuchillo, pero mucho más largo y un poco fino, tirando como una espada, digamos, pero corta, que la gente del campo le llama facón, que es para el uso de la seguridad personal del gaucho, digamos, que siempre lo llevan en su cintura. Entonces sacó el facón y estaba con el facón en la mano, realmente sin comer todos esos días, y se puso a pensar, si yo hago esto que estoy pensando, la policía me va a perseguir y no voy a poder vivir en paz. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, ahí se acordó de una curandera, más bien una bruja de la zona, porque tenía mucha fama de hacer más el mal que el bien, y se fue y le contó lo que quería hacer. Y esta bruja le dijo, mirá mi hijo, si vos querés cumplir tu venganza porque es muy feo lo que te hizo esta mujer, vas a tener que pedirle algún favor a San la Muerte. Él no te va a fallar. Al contrario, él te va a cuidar. Porque acordate que cuando vos cumples esto, la policía no te va a dejar. Y vos sabés que cuando San la Muerte está con vos, nada te va a pasar. Entonces le pregunté, ¿cómo? Le dice, ¿cómo tengo que hacer? Vos vas a hacer lo siguiente. En tu rancho en el fondo tenés 2 troncos de algarrobo. Cortá un pedacito, perdón, no de algarrobo, de quebracho colorado. En ese entonces había quebracho colorado por todos lados. Había algarrobo también, pero lo que más se usaba para esto era el quebracho colorado. Una madera muy dura, que se usaba muchísimo para los ranchos y todo eso, porque con donde ponían esa madera no se podría, duraba muchísimo, de la cual está en el tanino, que también fue algo que producía nuestra provincia, que es el tanino. Le dice entonces, saca un pedacito del quebracho y tráeme. Yo lo que te voy a hacer es una imagen de San la Muerte, pequeña, la cual vas a tener que hacer bautizar el Viernes Santo, que estaban muy cerca de esa fecha, pero a escondidas. Lleva una virgen, cualquier virgen de Itatí, lleva la imagen y debajo pone este pedacito de madera con la imagen de San la Muerte y hacerle bendecir por el cura, que va a venir seguro a la casa de tus patrones en Semana Santa. Y bueno, y así sucedió. Él hizo hacer esa estatuita muy pequeña, esa imagen, digamos, que le había hecho la bruja, la llevó con la imagen de la Virgen de Itatí. El cura había venido a la casa de sus patrones,
porque eran conocidos de ellos, el único cura, porque era muy difícil encontrar un cura en esa época. Bendijo la imagen, y bueno, cuando bendijo ahí, la llevó a la imagen a su casa, sacó la imagen de San La Muerte y la llevó a la bruja. ¿Qué hizo la bruja? La bruja le dijo, mira, esto tiene que ir en tu brazo izquierdo, así que dame tu brazo, yo te voy a hacer un pequeño corte y lo vamos a meter debajo de la piel. Mi hijo, cuando este santo esté con vos, no va a haber cristiano que te haga algo. Nadie te va a poder hacer nada porque nadie te va a poder matar. Entonces, el Caray se embaló, dijo, bueno, está bien, así voy a cumplir lo que él quería, era matar a su mujer, cumplir su venganza. Bueno, y así fue, se hizo colocar esa imagen debajo de la piel, en el brazo izquierdo, y ahí salió, rumbo hacia el lugar donde le había dicho el patrón que estaban viviendo Marta y su amante. Y así pasó. Él llegó de noche a la casa de ella, no esperaban a nadie, estaban viviendo los dos juntos. Entró, la degolló a ella y lo degolló a él. Los mató a los dos. Y lo dejó colgado de la tranquera a los dos, para que lo vea la policía. Y ahí se fue. Volvió a su casa, cargó sus pocas cosas, su pistola que tenía una pistola, un revólver, entonces la pistola casi no existían acá. Y así empezó su raíz delictiva, porque tenía que ir y no podía quedarse a trabajar porque la gente lo conocía, sabía que él, enseguida iban a saber que él fue el que hizo eso. Entonces llevaba sus cosas para disparar, digamos. Y bueno, y así fue. Se fue esa noche en la oscuridad cabalgando, ya con sus cosas, su facón y su revólver, y las pequeñas cosas que tenía para sobrevivir en el monte, porque tenía que vivir en el monte del otro lugar, ¿no? Pues la policía sabía que lo iba a perseguir. Y bueno, así empezó. Y toda esa persecución, cuando la policía se enteró, y se enteraron de que él ya había desaparecido de la casa, bueno, empezó a buscarlo. Y aunque él no quisiera, cuando la policía lo empezó a buscar, él se tuvo que defender. Y al defenderse cegó muchas vidas. Había matado muchos policías, defendiéndose, corriendo de la ley. Tanto así como que lo tenían miedo ya. Y ya en esa localidad se había formado una patrulla. Habían pasado casi un mes de esto. Y 2 veces se encontrado con él, en la cual habían muerto, creo que cerca de 7 policías. Lo más raro es que todos contaban de que le disparaban a él y le pegaban, que los disparos le pegaban, sin embargo no caía, no lo podían matar. Entonces el comisario del pueblo más cercano ahí de la casa del patrón, forma una patrulla que antes era muy conocida cuando había algún delincuente muy buscado, eso, aproximadamente con 10 policías, y salían ya directamente a buscarlo, a quedarse hasta que lo encuentren. Bueno, y así, Eusebio se llamaba el sargento, un sargento bastante gordito, el cual estaba al frente de esos 10 policías. Y así salieron, hasta que un día, muy cerca de la casa de la localidad donde vivía o tenía su casa su mamá, lo encuentran y se enfrentan. Y hubo una sucesión de disparos. La cuestión que cuando bajó el humo de toda la pólvora, el Caray ya no estaba y el sargento Eusebio gritaba: pero le pegué 3 tiros.
Le pegué 3 tiros y no cayó. Esto no puede ser, le dice. Esto no puede ser. Le decía a uno de los policías subalternos. Entonces le dice, mira, alista nomás las cosas, vamos a volver al pueblo. Vamos a tener que conformarnos con el regalito que le dejamos en la casa de la mamá. Y se miraron entre ellos. Algo había pasado en la casa de la madre. Había un rencor muy grande de los policías hacia el Caraí por el hecho de la cantidad de policías que habían matado a este hombre. Entonces, así la patrulla se perdió en el horizonte, volviendo al pueblo. Y Caraí, a los pocos metros de donde se había suscitado el tiroteo, queriendo pararlo, él mismo cae en un zanjón, todavía era de día, y a la luz del poco sol se alcanzaban a ver los 3 orificios de bala que tenía en la espalda, de lo cual salía brotada la sangre, pero junto con eso también algo muy raro pasaba. Los plomos empezaban a salir de su cuerpo. Y así fue. Fue algo realmente terrorífico ver una cosa así. Los plomos salían de los agujeros y donde habían penetrado se cerraban. Y él volvía a levantarse. Era una cosa realmente maléfica, algo que era sobrenatural. El Cararí no era normal. El Cararí no podía morir. Bueno, todo esto realmente empezó a repercutir en la cabeza de este extraño personaje, el Cararí. Porque su vida no tenía descanso. La única manera de sobrevivir era seguir matando. Y muchas de las muertes que él había hecho, que había sido protagonista y que había sido culpable de hacerla, sabía que esa gente era gente inocente. Y sin embargo, tuvieron que morir. Todo eso le taladraba en la cabeza a este pobre hombre. Y ya empezaba a sentirse mal. Aquello que él pensó que le iba a hacer bien y que le iba a dar felicidad, el saber de que le mató a aquella que le traicionó, realmente se estaba transformando en algo muy feo. No podía dormir más. Todas las muertes que él ocasionó pasaban por su mente en todos sus sueños. Entonces decidió ir a su casa, a la casa materna, a buscar alivio ahí, en el único lugar donde podía encontrar un poco de amor y comprensión, que era la casa de su madre. Y agarró para allá. Montó con su caballo. El hombre vestía una bombacha bataraza, antes se usaba mucho, son bombachas de campo. Bataraza la usaban mucho para ir al baile, su alpargata, su faja negra, una faja ancha negra, pero lo llamativo era el facón que tenía cruzado en su espalda. Un enorme facón que era con el cual había matado a muchas de esas personas. Y así fue. Arremetió hacia la casa de su madre buscando un poco de alivio. Pero el destino y todo este trato con la maldad que hacen le tenía otra sorpresa, que no era para nada buena. Muy cerca de donde estaba la casa de la madre, cuando iba llegando, vio ya el humo salir de entre los árboles. Quedó intrigado, miró y salía humo en dirección a su casa. Entonces acelera la marcha de su caballo, ¿eh? Y cuando llega, toda la casa de él estaba llena de humo. El rancho estaba ardiendo todavía en algunos lugares y no se veía nada. Ahí tuvo un presentimiento que realmente lo volcó del caballo. Empezó a temblar
y a decirse, esto es culpa mía, esto es culpa mía. Y empezó a caminar entre las cenizas que estaban mientras el humo se iba apartando. Cuando faltaba pocos metros para llegar a la casa, en una vieja silla de madera estaba sentada su madre con la cabeza hacia atrás y degollada. Ya se había desangrado todo y las moscas estaban rodeándola, la sangre pegajosa en el piso seco del patio. Y eso lo terminó por matar. Cayó al piso, llorando, con una desesperación terrible, diciéndose, esto es culpa mía, perdóneme mamá, perdóneme, yo le ocasioné esto, la venganza como usted me dijo no me iba a traer nada bueno. Y así caí en esa desesperación arrodillado en el piso del patio. Era un momento, después de estar inmóvil un buen rato, al costado del cuerpo de su madre, levanta la cabeza, mira al cielo, lleva su mano derecha a la espalda y saca su facón y extiende su brazo izquierdo. Y ahí nomás sin pensarlo, hundió su facón donde tenía la imagen de San La Muerte y arrancó de un tirón el pedazo de piel con la imagen. El pedazo de carne y piel que cayó en el piso seco del patio. Ahí por un momento pareciera que todo se detuvo en la vida de este extraño personaje. El cielo se oscureció de golpe y él empezó a sentir un dolor indescriptible. Le dolía todo. Más aún, sentía algo que le chorreaba en la espalda y se toca y era sangre. Los 3 últimos agujeros de bala que había tenido habían vuelto. Estaban ahí. Y todas las heridas que le habían hecho, por el cual él no podía morir, habían vuelto. Todas se volvían a cumplir en su cuerpo. Entonces, en su interior pensó que todo lo que había hecho no sirvió para nada. Y empezó a conseguir el alivio. Era un dolor indescriptible el que sentía, pero muy adentro sentía un alivio porque iba a terminar con ese sufrimiento. El alivio venía con la muerte. Esa cosa que se le había negado a él por mucho tiempo para cumplir su venganza. Y así empezó a desangrarse y cayó al costado de su madre, muerto. Ahí en un momento se empezó a abrir el cielo y el sol empezó a iluminar esto que parecía una foto digna del infierno. El rancho ardiendo, los 2 cuerpos, más aún el de él, todo lastimado, perforado por las balas, las puñaladas. Y en un momento ese pedazo de carne que había sacado con la imagen de San La Muerte, de golpe se convirtió en un humo negro y desapareció. Todo había terminado. La reflexión: muchas veces la vida no es una bendición. Así termina esta historia, queridos amigos. Bueno, esto es algo más de tantas creencias que hay en nuestro querido norte argentino, en este caso el de San La Muerte, un santo muy seguido por mucha gente, pero mucha gente, en todo este norte, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa,
hay muchos seguidores. Y esto que se cuenta, que se pone en imagen la gente que vive marginalmente, digamos, y que lo tiene a ese santo como privilegiado, cuentan que hacen ese efecto, digamos, de ponerse la imagen bajo su piel para que nada le pase. Y bueno, espero que les haya gustado. Eh, Esto es para conocer un poquito más de todas estas creencias que por ahí nosotros tenemos tan cerca y muchas veces no le ponemos atención. Y que tuvo que ver con muchas historias de los lugares donde nosotros vivimos. Casualmente en esta zona hay muchas historias con respecto a eso. A muchos delincuentes que han sido perseguidos y no lo podían matar, y que después se había contado de que tenían bajo su piel imágenes, no solo de este santo, sino que de otros que en este momento no recuerdo, que también cumplían el mismo efecto. O sea, esta gente se entregaba al mal para, porque estos llamados santos, eh, mal llamados santos, digamos, son, eh, digamos que son dignos de llamarse, no santos, sino que demonios, ¿no? Porque no el hecho de hacer favores, pues los favores que hace dejar que no mueran y poder hacer estas personas lo que ellos quieren, asesinar, robar, realmente no son cosas buenas. Pero ustedes saben, cuando uno aceptó de que el bien existe, también tiene que aceptar que el mal también está con nosotros. Realmente es un placer, queridos amigos. Nos encontramos en el próximo video, que va a ser el quinto. Y muchísimas gracias a la gente que se suscribió al canal, a la gente que deja comentarios. Muchísimas gracias, porque eso es un cariño para todos los que hacemos esto con, vuelvo a reiterarlo de corazón. Y espero que les haya gustado. Nos vemos.